Bienvenidos. Vamos a aplicar los conocimientos que ya tenemos para resolver un problema hiperestático. Hasta ahora siempre hemos resuelto problemas isoestáticos. Vamos a resolver uno hiperestático para ver cómo se haría. Este es el problema. Se pide hallar las fuerzas en las barras AB y CD sabiendo que la viga AEC es infinitamente rígida. ¿Qué significa eso? Que mientras AB y CD se deformen, AEC no va a sufrir deformación alguna para este problema, o por lo menos no en el modelo que lo estamos resolviendo. Se da como dato el área de la barra AB, el área de la barra CD y los módulos de elasticidad de cada una de las barras. Fíjense que son diferentes entre sí. En primer lugar, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra AEC. ¿Para qué? Para que me aparezcan las fuerzas de la barra AB y CD y poderlas calcular, que es lo que me están pidiendo. Cuando hacemos el diagrama, en primer lugar ponemos la fuerza de 10 kilogramos fuerza y en segundo lugar colocamos las reacciones. En el punto E salen las reacciones por la articulación plana, que es una reacción vertical, una horizontal y ya. No hay momentos en la articulación plana. Con respecto a las barras, como estas son barras ideales, no tienen cargas aplicadas en su centro, son barras que solo tienen cargas axiales, por lo que sus reacciones son respectivamente una carga axial para cada uno. Fíjense que de aquí lo único que me están pidiendo es obtener estas dos fuerzas. Eso es lo importante. Pero ¿cuál es el problema? Que si observamos aquí tenemos 4 incógnitas, pero nada más tengo 3 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Por lo tanto, el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones y esto es un problema hiperestático. De aquí yo solamente puedo aprovechar realmente una ecuación, que es la sumatoria de momentos. ¿Por qué? Porque realmente a mí nadie me está pidiendo los valores de estas dos reacciones. Y si puedo evitarlo, voy a evitar calcularlas. Voy a tratar de hacer lo posible por no calcular estas reacciones. ¿Por qué? Porque nadie me las está pidiendo. Yo voy a calcular es lo que a mí me pidan o lo que yo necesite para obtener lo que a mí me pidan. Como me están pidiendo son estas fuerzas de AB y de CD, voy a tratar de ignorar estas reacciones en la medida de lo posible. Por lo tanto, voy a sacar momentos en E. ¿Por qué? Porque sacando momentos en E, estas dos reacciones no aparecen. Solo va a aparecer FAB y FCD. Al sacar momentos acá, estoy sacando momentos en sentido antihorario. FAB en sentido antihorario me genera un momento positivo con un brazo de 1 metro, por lo tanto FAB, más FCD también me genera un momento antihorario, por lo tanto positivo, pero tiene un brazo de 2, por lo tanto más 2 FCD, menos este 10 me genera un momento horario, por lo tanto es negativo, pero tiene un brazo de 1, por lo tanto menos 10. Entonces de aquí obtengo una ecuación que me relaciona las dos fuerzas que quiero hallar. FAB más 2 FCD es igual a 10 kilogramos fuerza. Ahora vamos a estudiar las deformaciones en las barras AB y CD. La deformación en la barra AB, el delta L en la barra AB, va a ser la fuerza AB por LAB, es decir, por su longitud, entre su modo de elasticidad por su área. Fíjense que aquí hay un menos. ¿Por qué este menos? Porque si esta fuerza está empujando hacia abajo, significa que si yo hubiera hecho el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, por acción y reacción, esta carga estaría hacia arriba. Es decir, que a efectos de la barra AB la estaría comprimiendo. Por lo tanto, FAB aquí es una fuerza de compresión para la barra AB. Y eso significa que es negativa. Por lo tanto, su delta L va a ser negativo. Ese es el porqué aquí un menos. Sustituyendo, la longitud de la barra AB es 4 metros, el módulo de elasticidad es 10 a la 6, y el área es 10 milímetros al cuadrado. Voy a pasar todo a centímetros, por lo que estos 4 metros los multiplico por 100 centímetros a 1 metro y este 10 milímetros a la 4, al cuadrado, lo multiplico por 1 centímetro al cuadrado, que equivalen a 100 milímetros al cuadrado. Sacando la cuenta de estos números, obtengo que delta L AB es igual a menos 4 por 10 a la menos 3 FAB en centímetros. Es decir, si yo ingreso la fuerza
AB en kilogramos fuerza, esta unidad me daría en centímetros. Ahora vamos a calcular delta LCD. Es exactamente el mismo argumento que antes. Tengo F por L entre EA, pero esta fuerza es negativa. ¿Por qué negativa? Porque esta fuerza está apuntando para arriba. O sea que si yo hubiera hecho el diagrama de cuerpo libre de la barra CD, por acción y reacción, la fuerza apuntaría hacia abajo, por lo que estaría comprimiendo CD. Entonces, como es una fuerza de compresión, el delta L es negativo. Sustituyendo, el L de esa barra vale 3. Voy a hacer los cambios de unidades a centímetros. El E de la barra vale 2 por 10 a la 6. El área, 20 milímetros al cuadrado. También voy a hacer el cambio de unidades a centímetro cuadrado. Y eso queda que delta LCD es menos 3 cuartos por 10 a la menos 3 FCD, nuevamente en centímetros. Ahora vamos a hacer el análisis de deformaciones de este sistema para ver cómo quedaría una vez deformado. Una vez que las barras se deformen, cómo queda el sistema completo. Esta línea punteada negra lo que representa es cómo está la viga originalmente, la viga AEC. En primer lugar, tanto la barra AB como la barra CD se acortan debido a la fuerza aplicada. Entonces la barra AB, en vez de tener la longitud completa, va a tener esta longitud roja. Y la barra CD va a tener esta longitud roja nada más. Se acortó hasta acá. Y se acortó la barra AB hasta acá. Ojo que obviamente esto es una exageración, pero es una exageración para poder hacer el análisis y poder sacar las cuentas. En segundo lugar, la barra AEC, esta viga que está acá, puede rotar alrededor de E debido a la articulación. Entonces, si esta viga rota, va a generar una circunferencia acá y una circunferencia acá. Como las deformaciones son pequeñas, estas rotaciones pueden aproximarse como rectas tangentes en los puntos. ¿Qué significa eso? Que esta circunferencia puede aproximarse como una recta tangente desde este punto, que sería una recta vertical. Y lo mismo pasa acá, una recta vertical. ¿En qué punto? En el punto donde coincide este arco con esta recta horizontal inicial, que sería acá y acá. Por eso es que la recta tangente da vertical, justamente. Entonces, como la barra AEC es rígida, se tiene que mantener recta, no va a deformarse. Entonces va a girar y va a quedar así, uniendo los puntos que son la intersección entre las líneas azules y las líneas rojas en cada barra. Recuerden que el azul es la recta tangente del giro de la barra AEC y lo rojo es lo que queda de la barra CD y AB respectivamente cuando se acortan. Vamos a proceder a buscar la ecuación de compatibilidad de desplazamientos. Podemos agarrar todo esto que está acá, todo este diagrama que está acá, y dibujarlo acá abajo, donde se tiene, esta es la barra original AEC, la negra. Aquí hay un delta LAB, que es lo que se acortó AB. Aquí está lo que se acortó CD. Y está la línea inclinada amarilla que representa AEC, que sigue siendo recta, pero después de que tanto AB como CD se deformaran. Fíjense que aquí, ya sea por relación de triángulos o calculando la tangente de este ángulo e igualándola con la tangente de este ángulo porque son el mismo ángulo, se obtiene esta expresión que está acá, donde tangente de beta es delta L sobre 1 y también es igual a delta L sobre 2. Estos valores yo sí los conozco. Yo sé que delta LAB es esto que está acá y delta LCD es esto que está acá. Lo sustituyo, paso este 2 multiplicando para acá y de aquí yo puedo obtener una expresión que me relaciona FAB y FCD, quedando así, 32 sobre 3 FAB es igual a FCD. Eso significa que, utilizando la ecuación de compatibilidad de desplazamientos, obtuvimos una relación entre la fuerza FAB y la fuerza FCD. Y, utilizando las ecuaciones de equilibrio, obtuvimos otra ecuación que me relaciona esas dos fuerzas. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos proceder a resolver estas ecuaciones para obtener cuánto valen las fuerzas. Vamos a sustituir entonces esta fuerza FCD acá. Lo que me queda, esta ecuación de abajo escrita así, FAB más 64 sobre 3 FAB es igual a 10. De donde se obtiene que
FAB es 30 sobre 67 kilogramos fuerza a compresión. Recuerden que estaba a compresión, eso lo dijimos antes. Introduciendo ese valor acá, se obtiene que FCD tiene que ser 32 sobre 3, que es esto, multiplicado por FAB, que es 30 sobre 67, eso es lo que se muestra acá. Y eso da como resultado 320 sobre 67 kilogramos fuerza, nuevamente a compresión. Y esos son los resultados que me estaban pidiendo en el problema. Bien, muchas gracias.